Bueno, pues seguimos ya en la recta final de este programa en el que hemos hablado, bueno, hemos conmemorado el 40 aniversario del CEBE Linares, hemos hablado con José Manuel Cuenca, director artístico de la Fundación Andrés Segovia. Les hemos invitado a que asistan el viernes a ese espectáculo cultural que va a tener lugar a las 9 de la noche en la Casa Museo Andrés Segovia, en el patio de la Casa Museo Andrés Segovia, en el que, bueno, pues una voz como la de María Galiana va a recitar textos de Federico García Lorca. José Manuel Cuenca al piano pondrá música y la participación también de una bailaora y de un barítono, un espectáculo que viene de la mano de Diputación con el producto llamado Noches de Palacio. Y ahora nos ocupamos de las pensiones. Tras el verano prácticamente, y como siempre decimos, tras la frontera de la feria, pues han vuelto los lunes al sol, que es una concentración semanal, todos los lunes, que organiza la plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones. Concentraciones muy interesantes, donde allí el portavoz, Ildefonso Espinosa, casi siempre, bueno, pues informa de la situación actual de la bolsa de pensiones, salarios, etcétera, etcétera. Siempre hay una reivindicación que hacer pública. La plataforma que pertenece a una confederación, digamos, a nivel nacional, que persiguen lo mismo, el que tengamos, por derecho fundamental y además constitucional, garantizadas nuestras pensiones. Y eso pues está ahí no muy claro. Señor Espinosa, buenas tardes, amigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Han vuelto los lunes al sol, ¿no? Hemos vuelto los Perdón, lunes. al paseo, al sol. Nosotros... El lunes al sol era en una película. Nosotros, por darle un carácter más local, que nos identifica aquí en Linares, lo llamamos los lunes al paseo. Al paseo, yo he dicho al sol en una película de Bardem se me ha ido. Los lunes al paseo. Y esa es una concentración todos los lunes, a partir de las 10 de la mañana, pues en un entorno de mucha afluencia de público, y creo que es interesante estar ahí, porque en la voz del portavoz, pero bueno, son informaciones las que se dan reales de cómo está la situación, porque la situación sigue sin estar muy clara, si no, no tendría sentido esa concentración semanal. Siempre hay, estamos inmersos en una reforma integral del sistema público de pensiones. Lo que pasa es que desde el Ministerio de Seguridad Social se está haciendo por fases, asistimos ya a la primera fase de la reforma, que acabó con la ley en diciembre de 2021, y se están ahora mismo negociando e implementando medidas de la segunda fase del sistema público de pensiones, importantísimas, como tú bien decías, importantísimas para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad en el tiempo del sistema público de pensiones, pero también importantísimas a nuestro punto de vista, y de ahí el carácter reivindicativo que tienen nuestras concentraciones y nuestras manifestaciones, para garantizar también la solvencia y la suficiencia de las pensiones que permitan a las personas, después de haber trabajado una vida, llevar una vida con dignidad. Los que estamos bueno, quedan unos años, pero en puerta, ¿debemos de preocuparnos, Ildefonso? A mi juicio, no. De que llegue la época de jubilación, cuando nos llegue, y digamos que la bolsa está vacía. A mi juicio no. A mi juicio no. Otra cuestión que sí debemos de ocuparnos, que es distinto. No preocuparnos, porque, sobre todo por no entrar en un debate que viene ya de años, que pone en duda siempre la viabilidad de este sistema público de pensiones, un sistema que si bien es de reparto y de solidaridad, aunque tiene una parte de contributividad, porque cada persona recibe en proporción a lo que ha cotizado en su vida laboral, pero también tiene una parte de equilibrar para eso que decía antes, de que todas las personas tengan un mínimo para llevar una vida digna, y entonces de ahí la solidaridad intergeneracional e incluso la solidaridad entre todos los cotizantes. Entonces, siempre ha habido debates sobre la sostenibilidad y la posibilidad de mantener en el tiempo el sistema público en pensiones. Yo creo que desde que comenzaron las movilizaciones de los movimientos de pensionistas del Estado, se ha ido desmantelando un poco ese mantra, porque
nosotros hemos hecho mucho hincapié, le sonará a la gente, los gastos impropios que asumía la Seguridad Social, que el mismo nombre lo indica, no eran propios porque no correspondían a pagar pensiones contributivas, no correspondía con las cotizaciones de los trabajadores a pagar sus pensiones, a pagar las pensiones, sino que correspondía a otros gastos, gastos sociales, gastos que podrían ser muy necesarios, pero gastos que corresponde asumir a la administración que los propone, gastos sociales, vía presupuestos generales del Estado, luego vía impuestos, no vía. Entonces, claro, gastos que mermaban el fondo, lógicamente. Gastos que mermaban el fondo hacían crear, por ejemplo, durante algunos años, había años con superávit grandes en las cuentas de la Seguridad Social. Y se han estado dedicando a eso, incluso le sonará a la gente, le sonará a mucha gente, se han ido dedicando a acumular en lo que llamábamos la hucha de las pensiones, porque había superávit, incluso pagando gastos que no le correspondía, aunque daba. Había superávit. Bueno, llegamos unos años, llegamos los años de la crisis financiera y la Seguridad Social seguía asumiendo gastos que no le correspondían, y sin embargo se fue tirando de la hucha de las pensiones y se dejó vacía la hucha de las pensiones. Llegó a tener 67.000 millones de euros y se dejó vacía la hucha de las pensiones, creando una falsa sensación de que el sistema no era capaz de pagar las pensiones, el compromiso de pensiones que tenía. Pues bien, después de las movilizaciones, me estoy extendiendo algo, pero intentando explicarlo. Es que me parece muy interesante. Después de las movilizaciones de los movimientos pensionistas, se ha conseguido introducir la claridad sobre que hay unas cuentas que las tiene que asumir el Estado vía presupuesto y otras cuentas. Entonces, a partir de la ley, como decimos, la ley aprobada en diciembre del año 2021, es cuando se empieza a hacer la separación de fuentes de financiación vía presupuesto para los gastos que se deciden, gastos sociales que se deciden en el presupuesto. Y ya Seguridad Social no mete mano ahí. Eso es, no solo eso, sino que este primer año, 2022, vía presupuesto hay una aportación de 14.000 millones de euros para asumir esos gastos. La Seguridad Social, el Estado a través de los presupuestos, como si dijéramos, ingresa en la bolsa de la Seguridad Social 14.000 millones de euros. Por esos gastos que ha decidido el Estado, fomento de natalidad, fomento del empleo, son políticas sociales que son necesarias, pero por esos gastos se cuantifican y se ingresan a la Seguridad Social. Entonces, a partir de ahora parece que hay más claridad en mucha gente, en la sociedad, más claridad sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. No hay nada más que ver una cosa: estamos en un momento de recuperación, hemos estado en un momento de recuperación del empleo, con más cotizantes en el Estado español, superando los 20 millones de personas cotizando en Seguridad Social. En el primer semestre de este año, una vez que se han separado esos gastos, que todavía no están separados todos, pero está el compromiso de separarlos, una vez que se han separado esos gastos, este año, en el primer semestre del año, hay un superávit de 8.000 millones de euros, después de haber asumido todo el pago de pensiones con las cotizaciones. Hay un superávit de 8.000 millones de euros en cotizaciones. Entonces, la sostenibilidad está clara. Lo que pasa que siempre nosotros decimos que hay agentes interesados en sembrar las dudas sobre la sostenibilidad, porque tienen intereses particulares. ¿Quiénes son esos agentes? Pues son grandes fondos de inversión, entidades financieras que quieren negociar fondos de pensiones, que quieren negociar planes privados de pensiones. ¿Las mutuas qué papel están ocupando ahora mismo en ese? Las mutuas es una cuestión más compleja. Las mutuas, ahí no. Las mutuas son entidades público-privadas asumiendo la misma función de la Seguridad Social, es más, sus cuentas salen de la Seguridad Social, pero no entran en pensiones privadas. O sea, no podrían perjudicar, digamos, el sistema público de pensiones. Bueno, habría que clarificar sus cuentas, porque ahí hay cosas de las cuentas que también es una de las cuestiones donde hay que entrar en la reforma, pero no entran, por ejemplo, en competencia en cuanto a pensiones. Me decía antes, por ejemplo, ¿qué intereses puede haber?
pues intereses de negocio privado. Entonces, sí, claro, que yo para garantizarme mi pensión haga un pues fondo tenga que hacer un privado un de plan. pensiones. Pero si yo tengo garantía de que el sistema estatal, las pensiones públicas son solventes, cuando acabe mi vida laboral, me van a proporcionar un nivel de vida digno, pues a lo mejor no pienso nunca entonces metiendo miedo sobre la sostenibilidad del sistema, claro. siempre podré. El marketing. Claro. Estrategia de marketing, es un negocio, al fin y al cabo, las entidades financieras buscan negocio y lo que busca es que nos hagamos un fondo de pensiones. Que hay quien lo tiene también, independientemente de que pueda tener garantizada. Además eso pero claro, lo tiene por voluntad propia. Eso es totalmente lícito. Lo que pasa que hace ya años en España que hay planes de pensiones privados, gente que quiere irse haciendo una especie de ahorro porque es un ahorro a largo plazo. No olvidemos que el que hace un plan de pensiones privado, salvo circunstancias muy excepcionales, no lo recupera hasta que no se jubila, no empieza a recuperarlo. Pero bueno, quiere establecer ese sistema de ahorro, es totalmente lícito. Pero ¿cómo la inmensa mayoría de la gente o mucha gente no se lo puede permitir por su situación económica, por su nivel de ingresos? Los movimientos de pensionistas, lo que tenemos es que mirar por la mayoría de la gente y defender la vida digna para la mayoría de la gente, especialmente para los que estén más desfavorecidos. Sin duda. Y Ildefonso, una de las reivindicaciones que había hecho vuestra también, la plataforma de Linares, ha sido el cumplimiento de la Carta Social. ¿Se está cumpliendo? La Carta Social Europea no se está cumpliendo. La Carta Social Europea, por eso... ¿Y la brecha de género sigue existiendo también? Sigue existiendo. La brecha de género, vamos a hablar de las dos cosas y se ligan prácticamente. La Carta Social Europea, a la que España está adherida, lo que pasa que se adhirió a la Carta Social Europea y hasta pocos años no aprobó definitivamente ponerla en marcha. Carta Social Europea recoge. Ahí estamos hablando precisamente de lo que decía antes de pensiones mínimas. Recoge que todas las personas tienen que tener un mínimo para llevar una vida con dignidad y hablaba de que en pensiones sea el 60% el salario medio de un país. Entonces, ahora recientemente, desde el Ministerio de Trabajo se está encargando un estudio para saber cuál es el salario medio del país. En fin, hay que manejar muchas estadísticas para saber cuál es el salario mínimo medio del país. Entonces, la Carta Social Europea recoge eso, que el salario mínimo interprofesional debe de estar en el 60% del salario medio del país. Lo están fijando, no quiero ser muy exacto en las cifras porque seguro que me equivoco. Lo fijaron alrededor de 1.050 euros, pero con datos de 2018. Con lo que ha subido la inflación, lo que han subido los salarios, habría que actualizarlo. Y en pensiones, la Carta Social Europea aconseja, ahí no es una obligación, aconseja que la pensión mínima no sea inferior al salario mínimo. Entonces, de ahí a que nuestra reivindicación es que, primero, los salarios mínimos en España estén conforme a la Carta Social Europea, y nuestra reivindicación es que la pensión mínima, paulatinamente, sabemos que es un camino que hay que recorrer en varios años. Pues la pensión mínima en España está en 700, si el salario medio, como decía, está en 1.050, el mínimo interprofesional ahora ya está en 1.000 euros este año, y la pensión mínima está en 735 euros, pues tiene que ser un acompañamiento paulatino, una subida paulatina, pero esa es nuestra reivindicación, porque entendemos que si la Carta Social Europea recoge que son las condiciones mínimas para llevar una vida digna, pues lo son para trabajadores y para pensionistas. Ya, vale. Hay convocada una... En cuanto, perdona, si quería la brecha de género. La brecha de género, es verdad. La brecha de género era una cuestión en pensiones que lo que hace es trasladar la brecha existente en la vida laboral, trasladarla a cuando las personas se jubilan. La brecha de género existe en salarios porque por tradición la sociedad
y más, yo creo que más la española en años anteriores, pues las mujeres han ido ocupando siempre trabajos de peor cualificación, trabajos de cuidados que han estado peor remunerados, trabajos a tiempo parcial, y todo eso se traduce luego a la hora de la jubilación, claro, en los cálculos, se traduce en una inferior pensión. Claro. Una de las cosas que nosotros decimos, por ejemplo, y hemos reivindicado siempre que se vaya eliminando la brecha de género, pero hay que actuar en dos vertientes. La vertiente salarial, mientras tienen una vida laboral, para que luego en los cálculos no sea una pensión, pero una vez que ya son pensionistas, pues intentar disminuir esa brecha de género. Y siempre hemos reivindicado complementos. Es verdad que desde en la última reforma de los últimos gobiernos se implementó el complemento de maternidad, un complemento escaso, pero un complemento que reduce algo la brecha de género, compensar a las mujeres por su aportación a la natalidad, que la aportación a la natalidad a lo mejor también en muchísimos de los casos les trajo pues tomar permisos para crianza de hijos, y entonces eso se ha traducido en pensiones inferiores. Es verdad que ese complemento existe, escaso, pero un complemento que compensa, pero lo que más compensaría la brecha de género es lo que estamos hablando de elevar las pensiones mínimas, porque la mayoría, el grupo más numeroso de personas que se encuentran en pensiones mínimas son mujeres. Ajá. Entonces, elevando la pensión mínima va reduciendo algo la brecha de género en pensiones. Sí. Y por supuesto, como habíamos dicho antes, actuando en la vida laboral, que hombre, esa sensibilidad ya existe en la sociedad, pero avanzando mucho más. En la vida laboral, igualdad de trabajo, igualdad de salario, equilibrando salarios de hombres y mujeres, eso se traducirá luego en las jubilaciones en igualdad de pensiones. Sí. Todas estas informaciones muy bien explicadas se dan todos los lunes, ¿eh? Los lunes al paseo, a partir de las 10 de la mañana, se concentran allí los pensionistas, personas, no son pensionistas aún, pero que les interesa saber cómo está la situación. Digo que es una invitación que desde aquí, el próximo lunes, día 12, hay una. Y luego hay convocada una a nivel nacional, en la que, bueno, no estará del todo muy claro cuando os volvéis a ir a Madrid desde todos los puntos del país, para pedir qué, para exigir qué. Habías dicho antes el inicio, prácticamente el inicio de curso, ahora en septiembre. ¿Cómo analizamos la situación que nos encontramos en este inicio de curso? Nos encontramos en una situación difícil. Una situación difícil con una guerra de Ucrania, una crisis de precios y una inflación desbocada. La inflación en el mes de agosto cerró, en el dato provisional, cerró en el 10,4%. Las pensiones a primero de año subieron el 2,5%, toda la mayoría, y el 3% las mínimas y no contributivas. Arroja una brecha, arroja una pérdida de poder adquisitivo en las pensiones. Hay gente, sobre todo a estos que estamos hablando, este sector de esta capa de pensionistas, con pensiones más bajas y pensiones mínimas, que le está costando trabajo pagar sus facturas energéticas, trabajo llenar su cesta de la compra, y entonces estamos en una situación donde hay que reivindicar la subida de pensiones, pero además la subida de salario. Analizamos la subida de salario. ¿Por qué? Porque lo que estamos en este otoño, en el análisis que estamos haciendo, se trata del reparto, el reparto de la renta o el reparto de la producción que se está haciendo y el reparto de la riqueza. Y nosotros en ese análisis vemos que hay motivos para exigir un reparto más justo y un reparto equilibrado. No se puede consentir de esta crisis endógena, en la que estamos metidos y no sabemos cuándo y cómo se podrá salir. No se puede permitir que de esta crisis salgamos como de la crisis económica y financiera de 2008, con una sociedad mucho más desigual, los pobres más pobres y los ricos más ricos. En esos pobres hay 10 millones de pensionistas metidos, que dependen, no tienen capacidad, ahora mismo los pensionistas no tienen capacidad pues ya no son personas activas, no tienen capacidad de mejorar su situación, no tienen capacidad de negociación. Su negociación depende de lo que se dicte en leyes o en presupuestos generales del Estado. Decíamos, en este reparto, Antonio, nos tenemos que fijar que de ese 10,4%
de ese 10,4% de subida de la inflación, ese 10 que nos está haciendo a todo el mundo la vida más difícil, solo el 85%, solo el 15% depende a subida de salario. El 85% son subidas de los precios y habrá que explicar por qué tienen esa subida de los precios. Es que el análisis se completa ahí. Estamos hablando, los salarios han subido también un 2,56% de los convenios. Y ojo, de los pocos convenios que se han firmado. ¿Es el IPC real? No, el IPC real es el 10,4. Claro, por eso digo. Pregunto, ¿el IPC real? No. Algo está fallando y algo se está haciendo mala conciencia. Entonces, hay motivos para acudir a Madrid en la manifestación. Nosotros tenemos la solidaridad y el apoyo de organizaciones y movimientos sociales. Tenemos el apoyo de movimientos sociales, no vamos a acudir solos, porque como decía, es una cuestión de trabajadores que ahora mismo solo han tenido la subida del 2,56%, fíjate, parecida a la de las pensiones, pero además los pocos convenios que se están firmando. Los convenios se están bloqueando. Las organizaciones empresariales están bloqueando los convenios, no están negociando convenios. Entonces el panorama, ante una subida desbocada de precios, la gente se encuentra con el convenio que se ha firmado de media un 2,56%, y otros con convenios sin firmar aún no tienen subida de salario. Entonces, se podría dar esa circunstancia que estamos diciendo. Una salida de la crisis con los que acumulen más, y con los que menos tienen, que son la mayoría de la sociedad, cada vez menos. Fíjate una cuestión en esta cuestión de los salarios. Ese es el panorama de salarios y pensiones, ¿no? ¿Cuál es el panorama de los beneficios empresariales? También hasta junio, cerrados los beneficios empresariales hasta junio, comparado con el junio del anterior, un año, los beneficios empresariales han crecido el 62%. Pero ojo, hay sectores, porque podemos decir, bueno, son los beneficios de las energéticas, las eléctricas, las petroleras, no solo de las eléctricas y las petroleras, es el 62% de media. Hay sectores, por ejemplo, como la industria, que han duplicado sus beneficios. Claro. Hay sectores como el comercio y la hostelería que han triplicado sus beneficios. Luego, ese 10,4% acudimos a que el tanto por ciento de subida no dependía de los salarios, porque está claro que si los salarios suben, el que vende un producto, los costes salariales los tiene que incrementar el producto para seguir obteniendo su mismo nivel de beneficio y de renta. Pero estamos viendo que no está obteniendo su mismo nivel, que está duplicando y triplicando. Esa es la situación que no se puede dar. Para ello pretenden bloquear salarios, pero pretenden también, que habrás visto tú y habrás oído, representantes destacados de entidades financieras, el Banco de España mismo, habrá oído. Incluso hace 2 días hemos oído al presidente del Partido Popular decir que las pensiones no deben de subir más del 3%. Sí, aquello fue muy criticado. Decir que las pensiones no deben subir más del 3%. Tú fíjate en el panorama, decir que no. Entonces, hay motivos para reivindicar solidariamente con todas las personas que estamos implicadas en la misma situación, reivindicar que pensiones y salarios deben de subir lo mismo que el IPC, y por eso vamos a acudir a Madrid. Pensiones y salarios deben de subir lo mismo que el IPC, por un reparto justo de la renta o de las cargas, y si estamos en un tiempo de carga, reparto justo de carga, pero lo que no puede ser es que los beneficios empresariales se estén desbordando por las nubes, y ya estamos contando las subidas salariales que están teniendo pensionistas, que sí las tuvieron, y trabajadores que algunos todavía no la han tenido, porque tienen bloqueados sus convenios. Y como reza ese cartel que han visto, también se exige una auditoría pública de la seguridad social. Ese es el cartel que anuncia esa concentración el día 15 de octubre en Madrid. Una auditoría pública de la seguridad social.
porque se sospecha que quizás no están las cuentas muy claras, ¿no? Sí, no es una sospecha, es una certeza. Lo que pasa que esa cuestión hasta ahora nadie la ha querido asumir. Es una certeza que viene de lo que habíamos hablado antes de los gastos impropios. Sí, pero eso ya se ha estabilizado, ¿no? Claro, pero ahora mismo a la Seguridad Social le están diciendo que una vez consumida la hucha de las pensiones, ha habido 4, 5, 7 años que el Estado ha tenido que hacer vía préstamos, la Seguridad Social tiene unos préstamos de los presupuestos generales del Estado, le hacía unos préstamos para poder abonar las pensiones. Entonces eso arroja que la Seguridad Social ha tenido durante esos años un déficit, y tiene un déficit ficticio. Por eso pedimos la auditoría, porque la auditoría lo que tiene que arrojar durante cuántos años se ha estado dedicando dinero que correspondía pagarlo vía presupuesto, dinero del excedente de la Seguridad Social. Ajá. No puede ser, será una cuestión tramposa, claro. Decir, la Seguridad Social le debe dinero al resto del Estado porque se le han hecho préstamos y me olvido de los 20 años o 30 años que ha estado. Entonces, por eso pedimos una auditoría. Pero es más, ante la gente que dice, bueno, si también las movilizaciones eso no sirve de nada, hombre, no vas a conseguir, cuando uno se plantea una reivindicación en unas negociaciones o en unas presiones, en unas movilizaciones, tú no vas a conseguir el 100% de lo que planteas, pero algunas cosillas se consigue. Y esa que decimos de la auditoría, resulta que en un principio en el proyecto de ley que se aprobó, que se aprobó en diciembre, no iba recogida, y gracias a la presión de los movimientos pensionistas, se ha recogido que se realice esa auditoría, que arroje claridad, porque lo que sí sabemos es que se ha dedicado dinero a gastos que no correspondían, pero no sabemos cuánto y hay que cuantificarlo. De ahí la auditoría, no exactamente por sospechas, Antonio, que son certezas, no son sospechas, se ha dedicado dinero que no correspondía, pero cuánto, vamos a cuantificarlo y vamos a resarcir a la Seguridad Social de ese dinero y a lo mejor resarcimos el déficit que decimos que tiene la Seguridad Social. Pero es que además a lo mejor arrojamos más claridad sobre el futuro para decir que la Seguridad Social tiene futuro y es capaz de sostener con solvencia el compromiso de pensiones que tiene. Ajá. Por ahí viene. ¿Y cómo se le...? Pues claro, de Linares irá mucha gente el día 15. ¿Cómo se organiza este viaje? ¿Es la propia plataforma quien abre la posibilidad de que la gente se inscriba? O... Sí. Primero, una cosilla nada más previa. Esto a nivel estatal hay muchas plataformas, muchos movimientos pensionistas, entonces nos agrupamos unos por comunidades autónomas, otros estatales, pues tenemos una especie de coordinación y en esa coordinación es donde hemos decidido en la movilización. Luego, en cada localidad, nosotros aquí en Linares, se van a organizar autobuses, tanto autobuses como gente se apunte, puede ser 2, 3, 4, tanto autobuses como gente se apunte. La gente lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros, con la plataforma, viene acudiendo allí un lunes y apuntarse. ¿El lunes que viene? El lunes que viene. Para que dejarlo para más tarde. Y ya puedo avanzar. Pues nosotros tenemos, esto es un movimiento altruista y sin financiación ninguna. Lo único que sí hacemos, que a lo mejor mucha gente, como ya llevamos varios años, llevamos 4 años o más concentrándonos, mucha gente nos habrá visto que al final de las concentraciones pasamos una especie de hucha para sufragar los gastos que tenemos de si hacemos cartelería, si hacemos papeles, no sé qué. Bueno, pues de esa hucha tenemos un fondo, hemos visto cuánto teníamos todavía de remanente y la hucha de la plataforma va a subvencionar una parte del viaje para que a la gente que no pueda no le sea tan costoso. Y después de la subvención hemos decidido que por 10 euros vamos el viaje de ida y vuelta a Madrid, 10 euros en el autobús. Entonces, el que quiera apuntarse se pone en contacto con la plataforma por la vía de si conoce a alguien de nuestra plataforma o no, y si no, que acuda el lunes allí a la concentración y se apunta. Ah, perfecto. ¿Cuánta gente se calcula que estuvo en la última concentración en Madrid? En la última concentración llevamos 2 autobuses, 100 personas. 100 personas, y en general, ¿cuánta gente se concentró allí? Fue el 16 de octubre justo de hace un año, hablaban de 20.000 personas. Pues 20.000 personas hacen ruido, ¿eh?
Y 20.000 personas mayores, aunque no hagan mucho ruido, pero yo creo que por lo menos un poco de respeto Sí. ocasionan. Sin duda. Hombre, si alguien se tiene que poner colorado, pues se ponga colorado, pero que solucione claro, nosotros los problemas que haya. ¿Nosotros qué pedimos? Nosotros pedimos dos cosas, más bien tres. Nosotros pedimos a todas estas presiones y organizaciones que hacen presión porque no sé si les interesa una situación de bloqueo, y por supuesto un interés de codicia y de acumulación y de que en el reparto, llevarse la mayor parte del reparto, que dejen de bloquear a todas estas, y en la manifestación también se lo vamos a decir, que dejen de bloquear y que dejen de crear esta situación que no sabemos a qué obedece de bloqueo, porque si a una situación de crisis, como digo, que ya viene endógena, tú sumas, tú añades una situación de bloqueo, no sé por qué intereses, no quiero decirlo, o no quiero, porque puedo estar equivocado, pero si tú añades a todas estas organizaciones empresariales, la COE, organizaciones financieras, dejen de bloquear los convenios, suban los convenios con arreglo al IPC para que la gente por lo menos pueda mantener el mismo nivel de vida que tenemos. Los datos están diciendo que ellos están mejorando sus beneficios. Ojo, mucha gente a lo mejor me va a decir, hombre, yo conozco no sé quién que ha cerrado una empresa, si es verdad, todos estos datos son medias, hay gente que le ha ido mal, es cierto, hay gente, pero no es la mayoría están saliendo ahí en la media. Hay gente y empresarios y comerciantes a los que le ha ido mal, es cierto, y es lamentable, y se deben de crear situaciones para que no le vaya mal, pero los datos están ahí. Entonces, a esos que desbloqueen. Al gobierno, ¿qué pedimos al gobierno? En la parte que le corresponde. Al gobierno que no ceda a esas presiones diciendo que las pensiones hay que meterlas en un pacto de renta y limitarlas. ¿Por qué? Porque el gobierno aprobó a final de diciembre una ley suya de que las pensiones tienen que subir con el IPC. Ahora mismo tenemos que decir, el Ministerio de la Seguridad Social, el ministro de la Seguridad Social, lo ha dicho ya en muchas ocasiones, las pensiones van a subir según el IPC, porque es la ley, pero al gobierno que no ceda esas presiones y que no meta en pactos de renta ni ningunos pactos de limitación a las pensiones. Eso por un lado, que suba el salario mínimo interprofesional acorde para que la gente pueda mantener el acorde con el IPC, para que la gente pueda mantener el nivel de vida, que suba también los salarios de los funcionarios y empleados públicos porque no tienen capacidad de negociación, esos salarios los dicta el gobierno, que llevan muchos años desde la crisis pasada, los empleados públicos también hay que fijarse, llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo. Esas son las exigencias al gobierno. Ya digo, exigencias a los poderes económicos y exigencias al gobierno. Y luego la exigencia de un sistema público de pensiones que siga igual, solvente, digno, y que las reformas que se hagan sean reformas para reforzar el sistema, no para debilitar el sistema público de pensiones. No creando, por ejemplo, que eso sí se lo echamos en cara al gobierno, no creando los fondos de pensiones privados de empleo, que eso es lo que va a posibilitar que una parte de las cotizaciones de los trabajadores se gestionen en fondos aparte por esas empresas que digo que quieren gestionar una parte de esos fondos. Entonces, esas son las peticiones con las que acudimos a Madrid. Pues ojalá que el hacerse ver y el hacerse visible allí en la capital pues sirva para algo, digo, por todo lo que haya que regularizar, ¿no? Porque ahora mismo la situación no es regular por toda esta serie de condicionantes. Ildefonso, gracias por venir, amigo. Muchas gracias. El lunes, a partir de las 10, los lunes al paseo. Ese es el cartel que anuncia esa concentración, todos los lunes, sin excepción. Bueno, algún festivo que caiga, pues evidentemente a lo mejor no, pero todos los lunes laborables, la plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones, y ahí lo dice claro, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, y eso es la Biblia, sin duda alguna, y allí se van a informar también, y se pueden también inscribir de forma ya más formal
para viajar a Madrid el día 15 de octubre en esa concentración nacional, manifestación nacional en defensa de no solamente las pensiones, sino de todo lo que rodea también, que nos ha contado muy bien Ildefonso Espinosa. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Señores, nos vamos ya, que llega la hora de cerrar el programa por hoy. Mañana ya será 8, cuando les saludemos a partir de las 6 de la tarde. Y habrá más cosas que contarles, como siempre esta ciudad genera mucha información que entendemos debe de tener cabida y ser tratada en profundidad en este programa. Nos vamos con el último dato, el que corresponde a la farmacia de guardia, y ven las que están, como siempre, las 5 de siempre, que abren en horario ininterrumpido desde la mañana hasta la noche. Hoy miércoles está de guardia la farmacia de Tetuán 27 y mañana la de Arrayanes, Miguel de Unamuno 10. A las 8:30 aproximadamente vendrá el informativo, PTV Noticias Linares, y como digo, este programa Linares TV, mañana a las 6. Que tengan buena tarde.